Qué bendición es estar delante de Dios, alabando, glorificando y exaltando el nombre de nuestro Dios. Reitero la bienvenida, varón, mujer, varón y mujer esforzada, varón y mujer valiente, que estamos aquí delante de la presencia de Dios. Ahora te quiero invitar a que juntos oremos a nuestro Dios. Padre de los cielos, tú que eres Dios, tú que eres Rey, exaltado sea tu nombre, glorificado es tu nombre. Padre, aquí estamos para pedirte una vez más que por favor nos hables, que por favor nos llenes de tu Espíritu Santo, que por favor tu Espíritu Santo hoy nos convenza de pecado, de juicio y de justicia. Padre, santifícanos con tu verdad, santifícanos con tu palabra, porque queremos amarte, porque queremos agradarte y queremos obedecerte. En Cristo Jesús. Amén y amén. Y vamos a continuar con las Sagradas Escrituras. Te quiero invitar a que abras tu Biblia, la palabra de Dios, en el libro de Génesis, capítulo 12. Génesis, capítulo 12. Y vamos a leer desde el versículo 1 hasta el versículo 8. Y dice la palabra de Dios, porque escrita está: Dios llama a Abraham. Pero Jehová había dicho a Abraham: vete de tu tierra y de tu parentela y de la casa de tu padre a la tierra que te mostraré. Y haré de ti una nación grande, y te bendeciré y engrandeceré tu nombre, y serás bendición. Bendeciré a los que te bendijeren, y a los que te maldijeren maldeciré. Y serán benditas en ti todas las familias de la tierra. Y se fue Abraham como Jehová le dijo, y Lot fue con él. Y era Abraham de 75 años cuando salió de Harán. Tomó pues Abraham a Sarai su mujer, y a Lot, hijo de su hermano, y todos sus bienes que habían ganado, y las personas que habían adquirido en Harán. Y salieron para ir a tierra de Canaán, y a tierra de Canaán llegaron. Y pasó Abraham por aquella tierra hasta el lugar de Siquén, hasta el encino de More, y el cananeo estaba entonces en la tierra. Y apareció Jehová a Abraham y le dijo: a tu descendencia daré esta tierra. Y edificó allí un altar a Jehová, quien le había aparecido. Luego se pasó de allí a un monte al oriente de Beel, y plantó su tienda, teniendo a Beel al occidente y ahí al oriente. Y edificó allí altar a Jehová, e invocó el nombre de Jehová. Amén. El tema de esta nueva oportunidad es: Dios me llama. Dios me llama. Y hemos leído y podemos aprender en esta gran oportunidad que la palabra de Dios es fiel y es verdadera. Y que la palabra de Dios nos enseña que Dios llamó a Abraham. La palabra de Dios nos enseña que Dios nos llama a nosotros. Y podemos ver
y podemos aprender que Dios es el que llama al hombre, que Dios es el que se acerca al hombre, que Dios es el que hace la invitación al hombre. Cosa contraria de que no es el hombre quien llama a Dios, que no es el hombre que invita a Dios, que no es el hombre que se acerca a Dios. Es nuestro Dios que nos llama. Y quiero recordarte que la palabra de Dios es y será por los siglos de los siglos. Y que la palabra de Dios no solamente es para Abraham, es también para nosotros. Y lo que podemos seguir aprendiendo de la palabra es que Dios llama a Abraham. Es porque Abraham necesita de Dios. Es porque Abraham necesita acercarse a Dios. Es porque Abraham necesita esa invitación de parte de Dios. Es porque nosotros también necesitamos ser llamados por Dios. Y sigamos aprendiendo que Dios, ¿para qué nos llama? ¿Para qué Dios llamó a Abraham? Y es algo obvio. Si Él llamó a Abraham, es porque Abraham estaba lejos de Dios. Abraham estaba lejos de Dios. Y Abraham podemos ver que según su descendencia, Abraham tenía conocimiento de Dios. Que Abraham tenía una creencia en Dios. Pero no basta con solamente tener un conocimiento de Dios. No solamente tener una creencia de Dios, sino que es necesario que tú y yo, al ser llamado, es porque Dios necesita que tú y yo nos acerquemos a Él y que verdaderamente tengamos una relación íntima con Dios. Por eso hay teólogos, hay gente con mucho conocimiento, que el cual Dios los llama, pero no están cerca de Dios. Tienen un conocimiento pleno de la palabra de Dios, pero no tienen ese acercamiento, esa intimidad con Dios. ¿Cuántas personas dicen creer en Dios, pero no tienen verdaderamente ese acercamiento con Él y esa relación íntima con Dios? Por eso, por lo consiguiente, es necesario que nosotros, que la creación, nos acerquemos al Creador, que el Creador ya se acerque a su creación y que la creación verdaderamente nos acerquemos y oigamos su voz. ¿Sabes a quién? Al único Salvador, al único restaurador, al único que nos puede sanar, al único que nos puede libertar y al único que nos puede levantar en alto, y en alto como las águilas. Ese es nuestro Dios. Por eso, para eso nos llama Dios, para no simplemente tener un conocimiento, para no simplemente tener una creencia en Él, porque también dice las Sagradas Escrituras que la salvación es individual, que la salvación no es porque soy hijo de pastor, porque tengo mi familia cristiana. No, la salvación es individual. Por eso es importante que Dios nos llame para que tengamos tú y yo individualmente ese acercamiento directo con nuestro Dios, con ese sanador, con ese salvador, con ese libertador. Por eso qué bendición es que Dios se acercó a Abraham, que Dios se acercó a nosotros. Y lo más importante, que Dios nos está llamando en esta noche.
¿Para qué nos llama Dios? Lo que podemos notar y aprender es que nosotros sin Dios no somos nada. La Biblia dice que sin Dios no somos nada ni nadie. Por eso, si Dios no nos llama, tú y yo no tendríamos vida. Y al referirme de que no tendríamos vida es tú y yo no tendríamos vida espiritual. Y al no tener vida espiritual, óyelo bien, es que tú y yo no éramos hijos de Dios. Pero al recibir la voz de Dios, al atender su voz, tenemos vida espiritual. Y ahí es cuando verdaderamente tú y yo somos hijos de Dios, somos herederos, somos portadores de su herencia. Y en medio de recibir su herencia, Él es mi Dios. Para mí, Él es mi único Señor. Y óyelo bien, al cual voy a amar, voy a seguir, le voy a obedecer y voy a estar con Él todos los días de mi vida. Por eso a eso es a lo que yo llamo vida espiritual. Porque si no estamos sin Él, vamos a tener unos caminos torcidos. Vamos a tener unos pensamientos torcidos. Y esos caminos y pensamientos torcidos nos van a llevar a la destrucción. Nos van a llevar a una infelicidad. Nos van a llevar a una destrucción, tanto espiritual como emocional, como sentimental. Por eso la importancia de que Dios nos llame, la importancia de que tengamos esperanza en Él, la importancia de que tengamos tú y yo propósitos en Dios, propósitos de que en esos buenos pensamientos de Dios tú y yo estemos alineados, que tú y yo estemos en el mismo sentir, que yo soy su hijo, que Él es mi Dios y que Él tiene grandes y maravillosos planes para nuestras vidas. Gloria sea a Dios, bendito sea Dios, bendita es su palabra. ¿Para qué nos llama Dios? Dios nos llama para algo nuevo. Dios nos llama para algo verdaderamente mejor. Dios nos llama verdaderamente para algo poderoso. Porque Él está viendo que en lo que estamos haciendo, que en lo que estamos actuando, que en el camino que estamos, que en los pensamientos que tú y yo tenemos, que en las obras que tú y yo tenemos, no son conforme a su voluntad. Por eso el amor de Dios es grande. El amor de Dios es infinito. Que viendo que no estamos en el camino de Él, hace un pare y nos llama para darnos un camino nuevo, para darnos un camino mejor, para darnos las sendas de justicia. Cuán grande y cuán verdadero es nuestro Dios. Para eso nos llama Dios. Pero ahora la pregunta es, tú y yo hoy estamos dispuestos a oír su voz, a escuchar su voz y estar atentos a recibir ese llamamiento. Porque no es solamente decir, aquí estoy para oír su voz. Verdaderamente es como Abraham. Porque Dios llamó a Abraham. Y vemos a través de la palabra que Abraham recibió la voz de Dios. Y al recibir la voz de Dios, ¿sabes para qué es? Para obedecer a Dios. Para obedecer a Dios en todo. En todo.
Porque según la Biblia, en el versículo 1, hay cosas que Dios nos va a pedir, que muchas veces va a ser cosas distintas a nuestra voluntad. Van a ser cosas que aún nos va a costar obedecerlas, que aún hay cosas que nos va a ser dificultosas renunciar a ellas. Porque si vemos, Dios le dijo a Abraham: vete de tu tierra, vete de tu parentela, vete de la casa de tu padre. Y esas no son cosas fáciles. Abraham estaba en su pueblo. Abraham estaba en sus costumbres. Abraham estaba en medio de sus amigos. Abraham estaba rodeado de toda su familia. Y Dios le dice: vete de al lado de tu familia. Estamos dispuestos a oír el llamamiento de Dios. Estamos dispuestos a oír la voz de Dios. Porque recuerda, Dios nos va a pedir cosas que muchas veces no nos van a gustar. Cosas que van a estar en contra de nuestra voluntad. Pero te quiero recordar que Dios tiene algo nuevo para nosotros. Algo mejor, en un lugar distinto, en ocasiones distintas, para ti y para mí. Por eso la invitación de que tú y yo recibamos el llamamiento de Dios. Es el momento de recibir la voz de Dios. No posterguemos más la voz de Dios, porque los tiempos están pasando. Cada vez las oportunidades se pueden y se están escaseando más. Por eso hoy recibamos la voz de Dios. No importa que sea difícil, no importa que sea contrario a nuestra voluntad, pero recuerda algo glorioso y poderoso. Lo que dice la palabra de Dios. Las bendiciones de Dios no añaden tristeza alguna a nosotros. Por eso eso nuevo que Dios tiene no te va a añadir tristeza alguna a nuestra vida, a nuestro ser, a nuestra familia. Porque lo de Dios es bueno, lo de Dios es mejor. Por eso es la invitación, que no es nuestro camino, no es nuestra voluntad, es el camino de Dios, es la voluntad de Dios, y lo mejor de Dios viene después de su llamamiento. Por eso alabemos al Dios vivo, que hoy nos está llamando, porque tiene cosas nuevas, cosas gloriosas, cosas poderosas para ti y para mí. Cuán grande es nuestro Dios. Aquellas cosas que sí nos van a costar, yo te invito a que tomemos la decisión de renunciar a ellas. A Abraham le tocó tomar decisiones. Obedezco a Dios, obedezco a mis instintos, obedezco a lo que estoy acostumbrado, obedezco a lo que tengo. Pero Abraham fue sabio. Abraham decidió obedecer al hombre antes que a sus gustos, antes que a sus anhelos, antes a lo que lo estaba rodeando. Abraham decidió renunciar a su misma familia. Por eso te estoy invitando, como Dios me ha hecho la invitación a mí, a que dejemos todo por Dios. Aquello que delante de Dios no le agrada. Aquello que de pronto tenemos amigos por años y que hoy Dios nos está diciendo, que nos está llamando y nos dice como Abraham: deja a tus amigos. Porque muchas veces esos amigos no nos conducen a acercarnos a Dios. Esos amigos, aunque nos sintamos plácidos con ellos, aunque nos sintamos entre comillas completos con aquellos amigos, pero esos amigos nos alejan de Dios.
esos consejos, aquellas charlas, aquellas conversaciones, aquellas prácticas o aún aquellas obras que no nos acercan a Dios. Al contrario, nos alejan más y más de Dios. Por eso hoy Dios nos está llamando a que nos alejemos de esas malas amistades. Alejémonos y dejemos aún aquellas cosas, como es aquella pareja que no nos pertenece, pero que en ella sentimos placer, que en ella sentimos deleite, pero que hoy Dios nos está llamando. Deja a esa pareja, deja esas malas palabras, deja aquellas cosas que estamos acostumbrados a hacer, pero que verdaderamente no nos dejan acercarnos a Dios. Bueno es nuestro Dios. Dios es bueno. Y si Dios pide que dejemos algo, es porque nos va a dar algo mejor. Y el versículo 2 del capítulo 2 dice la Biblia: y haré de ti una nación grande. Oye lo que dice Dios después de que nos llama: haré de ti una nación grande. Abraham, de pronto ahí en su pueblo, con su gente, de pronto Abraham era un hombre como tú, como yo, uno más del montón, digámoslo así. De pronto era un hombre anónimo, que aunque tenía metas y aunque tenía sueños, era un hombre anónimo. Pero Dios se acerca, Dios lo llama y le dice: Abraham, de ti haré una nación grande. Y es lo mismo que hoy nos está diciendo Dios a nosotros. De pronto tú y yo nos sentimos anónimos, o aún de pronto Abraham, de pronto en su misma familia, en su mismo pueblo, en sus mismos amigos, en sus mismos vecinos, era un hombre de pronto rechazado. De pronto era un hombre olvidado por muchos. De pronto era un hombre ignorado por muchos. De pronto era un hombre que se burlaban de él. De pronto era un hombre que aún era maldecido por muchos. Pero no es lo que el hombre diga, opine o hable de nosotros. Lo que importa es lo que Dios hoy nos está llamando. Y nos está llamando para hacer de nosotros una nación grande. Cuán bueno es nuestro Dios. Por eso hoy te puedo decir que hoy las circunstancias que hoy estamos viviendo, esas circunstancias no definen nuestra vida. Esas circunstancias no definen nuestro futuro. Esas circunstancias que aunque muchas veces son el fruto de nuestros malos actos, de nuestras malas decisiones, hoy esas malas circunstancias no definen nuestras vidas. O aún te digo algo: aquellas circunstancias que heredamos de nuestra familia, porque aún nuestra familia heredamos malos herencias. Esas circunstancias no definen nuestra vida hoy. Lo que define nuestra vida es que Dios hoy nos está llamando y que Dios hoy nos está diciendo que al oír su voz, Él va a hacer de nosotros una nación grande. Por eso la Biblia dice que el justo por la fe vivirá. Y es lo que Dios hoy nos está hablando. Palabras de fe, palabras de poder, que no es la maldición que lanzaron contra nosotros, es lo que Dios hoy está hablando con nosotros. Su llamamiento y sus grandes promesas: haré de ti una nación grande. Y sigue diciendo la palabra: y te bendeciré. Cuán glorioso.
te bendeciré. Pero leímos en la palabra de Dios que Abraham tenía una mujer. Y aún escudriñando las escrituras, Sarai era una mujer hermosa. Abraham tenía bienes. Abraham tenía ganado. Abraham tenía personas que le servían. O sea que podemos decir, Abraham estaba bendecido. Cuando Dios se refiere a que te bendeciré, sí, la esposa es una bendición. Los bienes es una bendición de Dios. El ganado es una bendición de Dios. Los criados o la herencia o los bienes materiales que tengamos en esta tierra son bendiciones de Dios. Pero aquí lo que Dios dice y enfatiza es: te bendeciré en grande. Y oye algo, Dios llama a Abraham es para bendecirlo, porque Abraham estaba lejos de Dios. Abraham estaba lejos de la voluntad de Dios. Y por eso la bendición es por encima de la salud, por encima de tus hijos, por encima de tu trabajo, por encima de todo lo que Abraham tenía. La bendición mayor de Dios es la salvación. Esa es la bendición que Dios da a aquellos que llaman. Es la vida eterna. Es entrar en medio de su trono. Y como te decía, poder ser hijo de Dios, poseedor de su herencia, poseedor de lo que Él tiene, es mío. Y en medio de esa herencia, yo voluntariamente, porque voluntariamente oí su voz, voluntariamente obedezco a lo que Él me está pidiendo que deje, y voluntariamente al recibir su herencia, Él en su caballerosidad empieza en nosotros el proceso de santificación, el proceso de perfección de cada uno de nosotros. Por eso la importancia de que Dios nos llame, por eso la importancia de que Él nos haga una nación grande, la importancia de que Dios nos bendiga. Y recuerda, y que nunca se nos puede olvidar, sí, lo material es bendición, los hijos son bendición, pero la mayor bendición es tener el Espíritu Santo de Dios dentro de nosotros. Y que con medio de tener el Espíritu Santo de Dios dentro de nosotros, es que tú y yo sí seamos esos hijos, pero esos hijos obedientes como Abraham. Esos hijos verdaderamente que fue llamado Abraham el padre de la fe. Un hombre que le creyó a Dios, que cuando Dios le habló, se esforzó en obedecerle. Esforcémonos en obedecerle a Dios, porque mayores bendiciones vamos a recibir. Abraham estaba bendecido por bienes, pero le faltaba la más importante: la salvación, la vida eterna. Y escudriñando la Biblia podemos notar, sí, Abraham, al dejar su tierra, Abraham recibió la vida eterna. Abraham, por eso te decía ahorita, cuando oímos la voz de Dios y obedecemos, Dios nos da nuevas y mejores bendiciones. Abraham recibió la vida eterna y aún recibió lo que anhelaba su corazón. Abraham
anhelaba con todo su corazón tener un hijo, pero ya en su vejez era imposible. Pero el Dios que nos llama es todopoderoso para darnos la bendición que necesitamos y la bendición que nosotros anhelamos por años, días y meses. Por eso es necesario que tú y yo oigamos la voz de Dios y como Abraham dejemos lo que Dios nos pide. Porque si nos quedamos, si no oímos la voz, no vamos a recibir la vida eterna. Y aún como dice las Sagradas Escrituras, no va a ser de nosotros una nación grande y no nos va a bendecir. Porque en este mundo vemos personas prósperas, personas que tienen grandes propiedades, que tienen el mundo a sus pies. ¿Y cuántas de esas personas no tienen la vida eterna? ¿Cuántas de esas personas ya partieron a la presencia de Dios? Y sí, Dios los bendijo con bienes, con hijos y esposas. Los bendijo con tantos bienes, con tanta fama en esta tierra. Pero le faltó la bendición necesaria. Porque ellos, aunque Dios los llamó, no quisieron oír la voz de Dios. No quisieron dejar lo que Dios les pidió. Pero ahora es tarde para ellos. Pero el Dios que tenemos es Dios que nos está dando hoy una nueva oportunidad. No despreciemos ese llamamiento. No despreciemos su voz. Oigamos su voz. Y como Abraham, la Biblia dice que partió a aquella tierra que desconocía, pero que confiando en Dios iba a hallar la bendición. La Biblia sigue diciendo: y serás bendición. Qué maravilloso. Y serás bendición. Porque cuando tú y yo somos bendecidos por Dios, ¿sabes por qué? Es porque tú y yo portamos la gloria de Dios. Al recibir tú y yo el Espíritu Santo de Dios, tú y yo somos portadores de la gloria de Dios. Por eso dice la Biblia: y serás bendición. Nuestro Señor Jesucristo era portador de la gloria de Dios. Por eso el Señor Jesucristo era de bendición donde estaba. Por eso el Señor Jesucristo, portador de la gloria de Dios, vimos y vemos en la Biblia que este hombre hacía sanidades, hacía milagros, hacía liberaciones a aquellos que estaban endemoniados. El portador de la gloria de Dios habla palabras de vida eterna, habla palabras de salvación, habla palabras que edifican. Por eso seremos de bendición. Por eso no es solamente un conocimiento, es el obedecer. Mira todo lo que Dios nos da. Tú y yo seremos de bendición en el trabajo. Tú y yo seremos de bendición en nuestra casa. Tú seremos de bendición en la congregación. Porque todos somos portadores de la gloria de Dios. Y donde estemos, la bendición de Dios sobreabundará a aquellos que están a nuestro alrededor. Será tanto de bendición que dice la palabra que aún bendeciré a los que te bendijeren. Mira cómo somos portadores de la gloria de Dios. De aquellos que nos bendicen, Dios los va a bendecir. ¿Sabes por qué? Porque nos están bendiciendo. Nos están bendiciendo con una palabra profética. Nos están bendiciendo con una palabra de prosperidad. O nos están bendiciendo con algo económico. Nos están brindando su casa
con algún bien, con algún favor. ¿Y sabes qué dice Dios? A esa persona, tú que eres de bendición, yo la bendeciré. Y tú y yo somos de tanta bendición que sabes que sigue añadiendo la palabra de Dios. Y a los que te maldijeren, maldeciré. Es algo contrario, pero es lo que está escrito. Aquellas personas ignorantes. Por eso el Señor Jesucristo decía por aquellos que lo crucificaron: Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. Porque la Biblia está escrita. Y aquellos que le estaban haciendo daño, aquellos que lo maldijeron, aquellos que los escupieron, aquellos que lo azotaron, aquellos que se burlaron, como se burló aquel hombre en la misma cruz con Jesús. Escrito está. Él era portador de la gloria de Dios. Él era una nación grande. La Biblia dice que aquellos iban a ser maldecidos, porque tú y yo somos de bendición. Tú y yo somos de bendición. Donde tú y yo estemos, o donde tú y yo vamos a pisar, no se nos puede olvidar que la bendición de Dios está con nosotros y a donde estemos. Y la bendición de Dios irá delante de nosotros, bendiciendo a aquellos que nos bendicen. Y aún, no quiero decirlo, pero está escrito. Y aún maldiciendo a aquellos que nos maldicen, pero está escrito. La invitación es para que recibamos el llamamiento de Dios y dejemos lo que Dios nos pide. Tú y yo somos de bendición. Tú y yo somos ese canal. Tú y yo somos aquellos que transmiten la bendición. Tú y yo somos aquellas columnas para soportar y aún esparcir la bendición de muchos. Por eso vuelvo y te lo repito. La bendición de Dios está con nosotros y va a estar con lo que pisemos, va a estar con lo que toquemos, va a estar aún con lo que recibamos. Por eso cuán importante es la palabra de Dios, cuán poder trae la palabra de Dios. Por eso la palabra de Dios nos liberta. Dejemos lo que Dios nos está pidiendo. No importa que nos cueste, no importa que llevamos años haciendo o practicando lo que Dios no le agrade. Dios tiene cosas mejores para nosotros. Abraham, un don nadie, y es reconocido mundialmente por toda la historia de la tierra. ¿Quién no conoce de Abraham? Porque aún Dios le cambió su nombre, porque hizo de un hombre estéril en su vejez y su nombre bendecido. Y por Abraham tú y yo somos bendecidos, porque la bendición que Dios le dio a Abraham hasta hoy nos ha alcanzado a nosotros. Abraham fue bendecido y tú y yo hoy somos bendecidos. El justo por la fe vivirá. Mi madre, Dios la llamó. Mi madre dejó lo que Dios le pidió. Y mi madre, que la familia la llamaban la loca Rosa, ignorada, burlada, despreciada, maldecida aún por su propia suegra. Pero no fueron las circunstancias del momento.
Lo importante es que ella fue llamada por Dios y ella dejó lo que Dios le pidió. Y mi madre es la portadora de la bendición de nuestra familia, porque ella, aunque no tuvo, digámoslo así, la capacidad de darme estudio, nos dio y me dio a mí, nos dio a nuestra familia, a nuestros nietos, bisnietos, etcétera, etcétera, la mayor bendición. El conocer a Cristo, el conocer la palabra de Dios. Mi madre fue portadora de bendición. Y hoy podemos darle la gloria a Dios que a través de Abraham, a través de mi madre, nosotros hemos sido bendecidos. Y esa bendición nos hemos apropiado y me he apropiado yo de esa palabra, de que yo también soy bendición para mi familia, para mi esposa, para mis nietos, mis bisnietos, etcétera, etcétera. Y así como lo fue Abraham, así como lo fue mi madre, tú y yo tenemos la gran oportunidad de ser de bendición, de que nos levante como una nación grande, de que nos bendiga y que seamos de bendición y que seamos portadores de la gloria de Dios. Recibe la invitación, porque hoy Dios nos está llamando. Padre nuestro, gracias por llamarme. Gracias por llamar a Abraham. Gracias por llamar a aquella persona que nos ha conducido a escuchar tu voz, a conocer tu palabra. Gracias por ese llamamiento tan especial. Gracias, mi buen Dios. Por eso ahorita te pedíamos, Padre, que tu palabra nos santificara, que tu verdad nos santificara. Por eso, Padre, tú que nos has llamado, danos, por favor, esas bendiciones como Abraham, porque están escritas en tu palabra. Danos esa bendición de ser herederos del reino de los cielos. Danos esa bendición de ser portadores de tu gloria. Como también, Señor, de aquello que es imposible, de aquello que anhelamos. Pero gracias por lo más grande que es tu Espíritu Santo, que es ser llamados tus hijos y que podamos amarte, que podamos obedecerte, que podamos honrarte todos los días de la vida en esta tierra. Espíritu Santo, síguenos santificando. Espíritu Santo, síguenos perfeccionando, porque tú nos has llamado y nosotros te queremos obedecer. Gracias, Padre, por cada llamamiento, porque cada persona hemos sido llamados por ti. En Cristo Jesús. Amén y amén. Familia de la fe, amigo y amiga, hoy Dios nos ha llamado. Seamos como Abraham. Después de oír su voz, dejemos lo que tengamos que dejar, porque las bendiciones de Dios no añaden tristeza alguna. Dios es bueno y nos va a poseer a que poseemos la tierra, que es el reino de los cielos. Gracias por escucharnos. Gracias por la palabra de Dios y hasta una nueva oportunidad. Y que la paz de Dios continúe sobre tu vida en Cristo Jesús. Hasta pronto.
exaltado.